Ahí está. Si no no dejamos evidencia. Bueno, retomando la grabación, estamos viendo lo que es el ciclo de conversión del efectivo, que esta es la ecuación fundamental. Que como les digo, se especifica de esta manera. Ahora, describiéndolo cada uno, ¿sí? Cada uno, CCE significa ciclo de conversión de efectivo. En este caso, EPI significa edad promedio de inventarios. EPI, edad promedio de inventarios. PPC igual periodo promedio de cobro. Y PPP, que es igual periodo promedio de pago. Entonces, esto es básicamente la explicación de la, solo lo voy a poner de otro color porque no se ve. Muy bien. Entonces ahí estamos con la explicación de cada uno de los variables de esta fórmula. Entonces, de esa manera vamos a determinar si el ciclo de conversión de efectivo es favorable para la empresa o desfavorable. ¿Alguna duda al respecto sobre esta fórmula? Antes de que entremos a la parte práctica. No, listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, algunos de estos cálculos los obtenemos de las razones financieras. ¿Se recuerdan que de las razones financieras sacamos lo que es el plazo promedio de inventarios, el plazo promedio de cobro y el plazo promedio de pago? Entonces, de cualquier empresa, después de hacer análisis de razones financieras, podemos sacar de esos datos lo que son estos elementos para poder calcular el cálculo del ciclo de conversión de efectivo. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos con la parte práctica. El caso de análisis es el siguiente. Quiero que todos le presten atención porque aquí se necesita un poco de concentración para poderlo entender y para poderlo aplicar. Vean pues, dice de la siguiente manera. En el 2007, la International Business Machines Corp, IBM, registró ingresos anuales por 98,786 millones. Entonces, si se dan cuenta, registró 98,786 millones como ingresos. Pero para poder obtener esos ingresos tuvo un costo de ventas o un costo de los ingresos de 57,000
millones, de 57,000 millones. Y unas cuentas por pagar de 8,054 millones. Por el costo, lógicamente, para poder vender toda esa cantidad. IBM dice que tenía una edad promedio de inventario EPI de, ahorita lo vamos a ver. Tenía una edad promedio de inventario de, solo que esto no está bien. Tiene que ser un color vivo. Una edad promedio de inventario es de 17.5 días. Un periodo promedio de cobro de 44.8 días. Un periodo promedio de cobro. Y un periodo promedio de pago de 51.2 días. Entonces aquí ya tenemos los tres valores que nos van a servir para poder completar nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces la vamos a hacer acá. Bueno, dice que en el 2007 IBM tenía un EPI igual de 17.5 días. Muy bien. Tenía un PPC, un periodo promedio de cobro de 44.8 días. Y un PPP, periodo promedio de pago de 51.2 días. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, ya tenemos los datos. Entonces ahora lo que necesitamos saber es lo que necesitamos saber es cuál es el resultado, ¿verdad? El resultado del ciclo de conversión de efectivo. Y el ciclo de conversión de efectivo dice que se va a obtener, estoy buscando aquí mi calculadora, así que está. Sumando el EPI, dice. Sumamos el EPI, que es 17.5 días. Sumándole el plazo promedio de cobro, que es 44.8 días. Y restándole el 51.2 días, que es el periodo promedio de pago. Y nos da un ciclo de conversión del efectivo de 11.1 días. Este ciclo de conversión de efectivo resulta ser un ciclo de conversión que pareciera ser positivo, pero en realidad es desfavorable para la empresa. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta al sumar el tiempo que estuvo la mercadería en inventario, ¿verdad? En bodega, y el plazo promedio de cobro, es decir, el tiempo en que se recuperó el dinero por las ventas realizadas, suman más que el plazo promedio de pago, es decir, es más amplio ese margen que el plazo en que nosotros tenemos que pagar a nuestros proveedores. ¿Y cómo se da esto?
Recuerden ustedes que un ejemplo bien claro y preciso es el siguiente. La mayor parte de aquí de ustedes trabaja. Muy bien. Ustedes invierten su tiempo, invierten su fuerza de trabajo y tienen acordado un contrato en donde a ustedes les van a pagar a más tardar el 30 o 31 de cada mes. Muy bien. Si ustedes, por ejemplo, tienen para pagar también sus cuentas, pagar su tarjeta de crédito, sus préstamos y todo, como máximo el 31 o el 30, es decir, ustedes están prácticamente en un ciclo de conversión de efectivo, pero así totalmente al ras, se podría decir, o en el punto de equilibrio. Pero, por ejemplo, aquí a esta empresa, ¿qué le pasa? En esta empresa, en pocas palabras, es como aquel trabajador que recibe su sueldo el 30 de cada mes y sus fechas de pago le quedan el 20 de cada mes. Es decir, a esta empresa le faltan, ya han pasado 11.1 días que ha vencido su plazo para poder pagar cuando esta empresa percibe los ingresos o recupera el efectivo. Entonces quiere decir que tiene un déficit de 11.1 días que pasan antes de que pueda tener el efectivo para poder hacer sus pagos. Es como si, por ejemplo, como les dije, al empleado recibe su dinero el 30, usted recibe su dinero el 30, pero tenía que pagar sus tarjetas de crédito, su préstamo bancario y todo lo demás el 20. Entonces, ¿qué pasa? Usted cae en morosidad, cae en mora, intereses y también va arruinando su récord crediticio. Es lo mismo que pasa con esta empresa, que IBM, a pesar de que sus montos son muy buenos, pero recuperando efectivamente el efectivo, no estaba. Y eso le hacía en el 2007 tener un margen desfavorable. No sé si hay dudas sobre esta explicación para que continúe. Tal vez solo pensando un poquito en este caso, o sea, usted dice, al final él recupera el dinero, pero tiene que pagar antes de recuperar ese dinero, ¿correcto? Exacto. Eh, pero pensando ahí, por ejemplo, hablando en montos, aquí medimos también de que, por ejemplo, si él tiene que pagar 100, no necesariamente 100 tiene que recuperar, o sea, puede recuperar más de eso. No sé si me Sí, explico. así es, totalmente. Y Ajá, eso lo entonces, vemos, diga, eso diga. lo va recuperando él, me imagino yo, conforme va, pues como va recuperando el ciclo de efectivo, él va recuperando y por eso también puede hacer que no se vea tan afectado en sus cuentas por pagar. Exacto. Así es, no se ve tan afectado en sus cuentas por pagar, pero también existe el riesgo, ¿verdad? Por el riesgo de caer en morosidad por el hecho de que su efectividad para recuperar los créditos concedidos a los clientes no es buena, porque supera el periodo promedio de cobro y el plazo promedio de inventario lo supera al plazo promedio de pago. Vamos a ver qué dice Weisman, adelante. Lick, buenos días, qué gusto saludarlo, Igualmente. compañero. Mi duda es, ¿estos plazos son, digamos, están sujetos a que en cualquier momento la gerencia los cambie, digamos, que diga, bueno, ya no, el límite ahora va a ser el 30 para no pasar este ejemplo que ustedes están dando, ¿verdad? O sea, ¿es así de fácil, de práctico cambiarlo o requiere un proceso más profundo poder arreglar esta situación? Sí, la segunda opción requiere un proceso mayor de eficiencia. Recuerden que estos plazos no es ¿de dónde los obtiene la empresa? De haber aplicado sus razones financieras, ¿verdad?
y haber determinado que tuvo un plazo promedio de inventario de 17.5 días. ¿Y cómo determina esto? Dividiendo los inventarios dentro de las cuentas por cobrar, algo así, no me recuerdo. Entonces, de esa manera obtiene los 17.5 días. Pasa también con el periodo promedio de cobro. O sea, esa es una razón financiera que se obtiene de las razones financieras. Entonces, la empresa no puede modificar esto, sino que eso lo va a ir modificando a favor o en contra las políticas de cobro o la capacidad de cobro. Por ejemplo, hay algunas empresas que ya definitivamente se les complica recuperar su cartera de clientes o cobrar a su cartera de clientes, entonces lo que hace es se la traslada a una empresa especializada de cobro. Y entonces de esa manera puede agilizar más la recuperación de cobro. Dentro de la misma empresa se puede agilizar y se puede fortalecer el departamento de créditos para poder recuperar ese dinero. Entonces, es así. Esa sería la respuesta a la pregunta que tiene Weisman. No sé si existe alguna otra duda o continúo explicando los otros procedimientos. No, Lick, estamos bien. Muy bien. Entonces, quiero que ustedes se concentren totalmente acá en el pizarrón. Dice que, de modo que el ciclo de conversión del efectivo de IBM era de 11.1 días, 17.5 días más 44.8 menos 51.2. Hay una figura más adelante que vamos a verla, ¿verdad? Entonces, los recursos que IBM invirtió en este ciclo de conversión del efectivo, suponiendo un año de 365 días, fueron los siguientes. Entonces, acá vamos a ver Vamos a ver, así. Vamos a ver cada uno de estos, de esta fórmula complementado con las cantidades en valores. Por ejemplo, dice que el inventario, el costo de los inventarios fue igual a 57 millones, a 57.057 millones. Entonces, a este lo vamos a multiplicar por el plazo promedio de inventario o la edad promedio de inventario, que es el EPI. 17.5 dividido 365 es igual a 2.735.609.589. Bueno, luego vamos a también a multiplicar las cuentas por cobrar, es decir, todo lo que vendió la empresa, para ver cuánto logró recuperar de esto. 98.786 millones por el plazo promedio de cobro dividido 365. Es decir, que de los 98 millones logró recuperar, ¿verdad? Logra recuperar 12.124 millones. Y de las cuentas por pagar, que son las compras que realizó IBM, ¿verdad? Porque como ellos realizaron compras, pero las compras, por supuesto, no siempre son en efectivo, sino es al crédito, ¿verdad? Entonces, las compras fueron de 57 millones. 57 millones. Eso se multiplica por el plazo promedio de pago, que con ello se comprometió a pagar en 51.2 días. O al menos ese es el plazo promedio el periodo promedio de pago que se maneja dentro de la empresa, para hacer un total de 8.053 millones
970, 1,411, que son los recursos invertidos. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo obtenemos este número? Este número lo obtenemos sumando el inventario más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Y entonces tenemos ese monto de 6,800 millones de comprometidos de capital trabajo. Entonces, a pesar de todo eso, IBM tuvo un buen estímulo para hacer mejoras. Y pues estos recursos son los que, digamos que la empresa invirtió durante este ciclo de conversión del efectivo. Ahorita le voy a dar el tiempo a Víctor Reina, solo termino aquí la breve explicación, que esto demuestra que la empresa en términos monetarios es así como manejó, por ejemplo, el ciclo promedio de inventario fueron 2,735 millones. Las cuentas por cobrar manejó un promedio de 12,124 millones y las cuentas por pagar un promedio de 8,053 millones, teniendo siempre un pequeño margen de operación, ¿verdad? Para poder, este efectivo es el que lo tuvo disponible, como dijo bien Víctor Reina al principio, o sea, a pesar de que la empresa tiene su plazo de pago se le vence 11.1 días antes que recupere todo el dinero, pero aún así todavía tiene un margen de efectivo para poder operar y pagar sus cuentas por pagar. Adelante, Víctor. Pues, Alex, no, solo una duda nada más con los resultados ahí, esos están en billones, Están en millones. pero como ahí para mí la lectura sería 2.765.609.589. Entonces no Bueno, me salió igual en la suma mía, en el sí, resultado. es bueno, si no, veamos pues. Por ejemplo, el inventario son 57,057 millones. 57,057 millones. Y el resultado es 2,735,609,589. ¿Estamos bien ahí? ¿Me di a entender? Sí, creo que sí, Rick. Es que a mí no me dio igual en la calculadora, tal vez por la coma y no por el punto, ¿verdad? Debería ser punto, tal vez. Ah, lo que pasa es que la primera coma es acá, ¿verdad? Esto significa 2,735 millones, 609,589. Lo que pasa es que como es una cantidad grande, aquí, por ejemplo, aquí arriba colocó, registró ingresos anuales por 98,786 millones. Un costo de ingresos de 57,057 millones. Entonces, lo que usted dice es cierto, a pesar que el plazo de promedio de cobro es superior al plazo promedio de pago, pero aún así la empresa con lo que cobró en estos días le alcanza todavía para maniobrar con un monto de 6,806 millones, 605,753. Aún así, pero por supuesto, la empresa tiene que ir siempre en búsqueda de mejorar. Un número, ahorita les voy a mostrar cuál número. Miren, 44.8 días, que es el plazo promedio de cobro. Significa que la empresa recupera sus cuentas en 1 mes y 15 días posteriormente a haber vendido los productos.
No sé si hay alguna duda hasta el momento donde vamos, porque ya conforme vamos avanzando, vamos cambiando o vamos hablando de unos temas un poco más avanzados. Lick, yo tengo la misma duda que mi compañero. O sea, los 589 son centavos. Los últimos, que son Ah, 2,170. no, son dólares. Lo que pasa que acá, así se maneja, ¿verdad? Los dos decimales no son visibles. No son visibles, pero digamos que ahí sería .00. Ya. Ujú. Aquí, por ejemplo, sería punto. Para que nosotros estamos acostumbrados a usarlo, pero casi en otros países, como son, Gracias, Lick. no tengan pena, como son cantidades muy grandes, no les agregan, pero digamos que sería .00 agregándole a cada cifra, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en el inventario logró el costo, ¿verdad? O sea, lo que vendió fue en promedio 2,735. Las cuentas por cobrar con estos razones financieras que arrojaron, aún logró cobrar 12,124 millones. Y las cuentas por pagar que el promedio manejaba, ¿verdad? Son 8,053 millones. Quiere decir que aún así la empresa todavía cobrando, ¿verdad? Y vendiendo, em, lograba tener una suma mayor a lo que tenía que pagar. Entonces, por eso, a pesar de tener un plazo más grande de pago, lograba salir de sus compromisos. Y para seguir explicando esto, lo voy a explicar ahora de manera gráfica. Presten atención. Muy bien. Voy a borrar algunas cosas acá. Muy bien, presten la atención a esta gráfica. Muy bien. Presten la atención entonces a la gráfica. El ciclo operativo de esta empresa, es decir, el ciclo que tarda desde el día cero, hasta el día que cobra las cuentas por cobrar, es decir, desde el que compra las materias primas hasta que cobra el dinero y ya el dinero está en las cuentas, son 62,3 días. 62,3 días. Y el periodo promedio de pago, vean, el periodo promedio de pago, es decir, el tiempo en que la empresa tiene que pagar el dinero, son 51,2 días. Sí, 51,2 días. Entonces existe, háganme el favor, por favor, chicos. Réstenle a 62,3 días, réstenle 51,2 días. A 52, digo, ¿cómo? ¿Cómo es la cosa? A 62, réstenle Punto 3, 51,2 días. 11,1. Exacto, es este. Entonces, si se dan cuenta, la empresa recupera el dinero totalmente el dinero hasta el día 62,3 y tiene que pagar todo el dinero a más tardar el día 51,2.
¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia? Entonces, esta diferencia de la salida de efectivo es la que está acá, ¿verdad? La que calculamos nosotros. Estos 11.1 días está justamente acá, 11.1 días. Lick, disculpe, ese es como un costo adicional para la empresa, ¿verdad? Porque tiene que anticipar el pago al tiempo en que recibe la plata. Exacto, así es. Si no tuviera toda la plata, sí, pero la ventaja que tiene esta empresa, que según los números que vimos en el anterior cuadro, es que a pesar que su periodo promedio de cobro, ¿verdad? Su ciclo de conversión del efectivo es más largo que su periodo promedio de pago, pero la ventaja que tiene que en este pequeño lapso, casi llegando al 51.2 días, que representa el periodo promedio de pago, recupera suficientes dólares para poder pagar, ¿verdad? Pero no todas las empresas tienen esas ventajas, ¿verdad? Hay unas que casi hasta el último día es donde logran acumular la mayor parte de dinero para poder pagar. Entonces, eso significa que estaría una empresa que no recupere suficiente dinero en el mismo plazo del promedio de pago, podría caer en insolvencia, lo que le podría afectar en incumplimiento de contratos, en pago de mora, pago de intereses, o tener que incurrir en préstamos para poder cubrir este pago en esta fecha. No sé si sí me están captando Sí. el mensaje. Para este ejemplo, digamos, la empresa sí tiene los recursos suficientes para no caer en ese sobrecosto financiero de tener que financiar con otros recursos esos pagos, porque Exacto. sí recuperan antes del tiempo estimado la plata suficiente para cumplir con y honrar los pagos, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que la empresa esté en digamos que en un equilibrio o en números positivos, lo que tiene que hacer es reducirle al periodo promedio de cobro, es decir, agilizar más los cobros para que no sean hasta 1 mes y 15 días, sino que se reduzcan a menos, ¿verdad? O aumentar el periodo promedio de pago. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Disminuir el periodo promedio de cobro o aumentar el periodo promedio de pago? Aumentar el promedio de pago, ¿no? ¿Por qué? Díganme. Porque al final, pues, en tema de nuestra estrategia de venta, pues como que ya hay políticas definidas para poder cobrar, mientras que con los proveedores también, bueno, la verdad que de los dos lados podría ser Está factible, difícil, ¿verdad? porque de los dos lados podría ser factible, porque tanto nuestras políticas de cobro podríamos cambiarlas también, pero también podemos caer en el riesgo de perder Clientes clientes. y no Y vender por el tanto. otro, y por el otro lado, del lado del proveedor, creo que también puede ser factible que podamos negociar el periodo de pago, pues, ¿verdad? Exacto, pero ¿Qué para es lo que, ellos, qué es lo que sí, comúnmente se hace? exacto, pero para ellos, si se aumenta el periodo promedio de pago, para ellos eso representa pérdida porque no tienen el dinero en el momento que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, es bien difícil tratar de alargar esos dos. En este caso, lo que está bajo control de la empresa es reducirle el periodo promedio de cobro, ¿sí? A este. Está dentro del dominio de la empresa, porque se pueden tomar decisiones y acciones. En cambio, aumentar el periodo promedio de pago es más difícil porque dependemos de que si los proveedores estén dispuestos a darnos más tiempo o bien para decirnos, no, mejor ustedes no pagan o no. Si no pueden pagar, entonces mejor ya no les sigo proveyendo, ¿verdad? Entonces, de los dos lados está difícil, pero creo que el lado más favorable es
de poderle disminuir al periodo promedio de cobro. ¿Qué opinan ustedes? No siempre es tan fácil porque hay ya, digamos, políticas de cobro establecidas y algunos clientes incluso piden extenderse más allá del periodo de cobro. Ah, bueno, también, ¿verdad? Sí, como les digo, ambos casos es difícil, pero veamos qué pasó en este caso, ¿verdad? Que ya esto es en la fase número 2. Dice, vean pues, a finales del año 2019, IBM, esto fue en el 2007, ¿va? A finales del 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9. Vean, ¿qué significa esto, creen ustedes? ¿Favorable para la empresa o desfavorable? Favorable. Vean, dice, a finales de 2009, IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9, es decir, lo tenía a 44.8 días y lo disminuyó a 24.9 días. Este incremento drástico en la eficiencia del capital de trabajo redujo el ciclo operativo de IBM casi 20 días y provocó que el ciclo de conversión del efectivo se desplomara a 7.6. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Bueno, veamos pues. Lo voy a poner acá. Vamos a hacer ahora la tabla del 2009. Muy bien, entonces sería el EPI, según los datos que nos proporciona el problema, sigue siendo de 17.5. El PPC es el que cambió de 44, dice que se redujo a 24.9. Sí, 24.9. 24.9 y el PPP siguió constante, 51.2. Bueno, ahora si ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salieron estos? ¿De dónde salió este 24.9? Este 24.9 salió de acá. Dice, a finales de 2009 IBM había disminuido su periodo promedio de cobro a 24.9 días. Este incremento drástico en la eficiencia del capital de trabajo redujo el ciclo operativo de IBM hasta casi 20 días. Bueno, entonces de allí salió. Entonces, teniendo claro eso, entonces vamos a calcular sería costo de conversión de efectivo, o el cálculo de conversión de efectivo, perdón, sería de, háganme el favor ahí ustedes de hacer los cálculos. A 17.5 súmenle 24.9 y réstenle 51.2. Menos 8.8. Ok, es 8.8. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa esto?
Lo que significa es que la empresa logró reducir su plazo promedio de cobro, ¿verdad? ¿Y dónde lo logró reducir? Acá. Ahorita les voy a mostrar. Es decir que ya no fueron 44, sino ya fueron 24.9 días. ¿Qué significa esto? Que la edad promedio de inventario sí se mantuvo, ¿verdad? Pero no fue tan recta esta mi. Más o menos acá. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, se redujo el periodo promedio de cobro de 44.8 días a 24.9 días. Y eso redundó en tener un prácticamente ciclo operativo. ¿De cuánto fue el ciclo operativo? Ayúdenme ahí, calcular. 2.4. Ajá, 42.4. Muy bien. Entonces aquí. ¿De cuánto? 42.4. Muy bien. Quiere decir que se redujo también el ciclo operativo. ¿A cuánto me dijeron? 42.4. Perdón, esto no va aquí. A 42.4. Se redujo a 42.4. ¿Y eso qué significa? Que en esta ocasión la empresa, este -8, como les digo, no es un número negativo para la empresa, sino es un número favorable, porque eso significa que la empresa recuperó todo su dinero, recupera todo su dinero 8.8 días antes que llegue la última fecha de pago. ¿Estamos claros en eso? ¿O siguen dudas? Cuenten. ¿Todo claro, Lick? Claro, Lick, gracias. Muchas gracias. Y ahora les Claro. pregunto a ustedes, ¿a qué se debió ese éxito? A modificar sus políticas de cobro, podría ser. ¿Ok? ¿Qué más? Pudieron reducir su periodo de cobro. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me dicen los administradores? Participen los demás jóvenes. Ahorita voy a empezar a ver quiénes están conectados. Muy bien.
Entonces, como ustedes pudieron observar, esta empresa IBM, pues dice que favorecieron sus números, aunque aquí les dice que son 7.6 días, pero realmente nosotros al hacer el cálculo ya determinamos que son 8.8 días, entonces por eso lo coloqué acá. Entonces, ahora, ¿dónde ubicamos en la gráfica esos 8.8 días? Ahorita les voy a mostrar dónde. Digamos que esos 8.8 días los ubicamos acá. Ahí se ubican los 8.8, mira. Es decir que se cobraron a los 42.4 días. Entonces todavía tuvo 8.8 días para disponer todavía con ese capital y ver qué más podía trabajar antes de pagar sus compromisos con los proveedores y los acreedores. Entonces es así como se da esta explicación de cómo funciona el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo es desde el momento en que se deciden invertir el dinero que está en caja o comprometerse con los proveedores a que le vendan mercadería, que nos vendan mercadería al crédito. Entonces, desde ese momento empieza el ciclo de conversión de efectivo a cobrarse, a contar en días, 1, 2, 3, hasta que finaliza. ¿Hasta dónde termina el ciclo de conversión de efectivo? Termina hasta acá, miren, donde dice cobro de cuentas por cobrar. Hasta allí, cuando ya el dinero ingresa a la cuenta de caja y bancos de la empresa, entonces ya ahí finaliza el ciclo de conversión del efectivo. Entonces, cuanto más corto sea ese ciclo de conversión de efectivo, ese ciclo operativo, digamos que más eficiente la empresa será. Pero para que sea más eficiente en términos financieros hay que tomar varias decisiones, ¿verdad? Que se deben de apoyar también con marketing, con políticas de ventas, con estrategias, políticas contables, estimaciones contables y estrategias que se manejen a lo interno de la empresa, ¿verdad? De esa manera, esta herramienta que les estoy mostrando ahora a ustedes les va a servir en su vida profesional, ¿verdad? En su vida personal. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, también lo que tienen que hacer es, para no caer en incumplimientos, ¿verdad? En cuanto a su ciclo de conversión de efectivo, es tratar la manera de negociar con sus proveedores, como lo pueden ser los bancos, los almacenes o donde ustedes sacaron una televisión al crédito, de que pactar que las fechas sean posteriores que sea una fecha superior a la fecha máxima que ustedes tienen como periodo promedio de pago. Es decir, si ustedes, por ejemplo, reciben el efectivo, el ciclo de conversión efectivo está ustedes por ejemplo, el día 30 de cada mes, entonces negocien que el el periodo promedio de pago sea del 2 al 5 del siguiente mes. De tal forma que ustedes mantengan ese equilibrio en cuanto a sus pagos y no caigan en insolvencia técnica. Entonces, esa es la información que quería explicarles sobre este caso. No sé si estuvo claro, no sé si hay dudas y si hay dudas, plantéenlas ahorita, ¿verdad? Si no comprendieron mucho algún término, si ustedes
consideran que está un poco difícil, entonces yo lo puedo volver a explicar. Y se los digo porque y a partir de ahorita pasamos a otro tema que se llama valor del dinero en el tiempo. No, Lick, ahí está todo claro. Claro, Lick. Igual de mi lado, Lick. Claro. Claro, gracias. Está claro, Lick, gracias, muy amable. Muy bien, gracias. De todos modos, si no, la ventaja que tenemos es que estamos grabando, ¿verdad ustedes? Entonces podemos volver a repasar La clase. la clase las veces que sea. Bueno, entonces ahora pasamos a otro tema igualmente interesante y que está relacionado con las decisiones financieras a corto plazo. Cómo vamos a ampliar nuestro capital de trabajo, cómo vamos a mejorar las capacidades para recuperar el efectivo y poder negociar nuestros pagos y evitar a caer en insolvencia técnica. Y esto es lo siguiente. Solo antes voy a hacer algo acá. Muy bien. Ya dejé ahí la gráfica en blanco, la gráfica con una explicación y la gráfica con otra explicación. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a lo... Lick, disculpe, nos va a compartir esa presentación en la plataforma. Totalmente, totalmente. Todo este material, por eso es que lo voy de una vez copiando las copias de capturas de pantalla, porque todo este material es de ustedes. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Para servirles. Y todo esto va en el módulo 2. Muy bien. Estoy viéndome, no me encuentro aquí dentro de la... dentro de los rostros de la publicación. Ahí está, ya me encontré. Listo. Vieron que aquí hasta con música electrónica los tengo entretenidos. ¿No se escuchan? ¿No se No se escucha? oye. No se escucha nada, Lick. Pero sí se ven las imágenes. Desde el fondo, sí. Está buena la película. Eso sí. No, no es película, es música electrónica. Pero lógicamente no se escucha porque como aquí está el micrófono, ven, y el micrófono es de corto alcance. Así no se Nosotros escucha todo queríamos el... marimba, Lick. ¿Cómo? Nosotros queríamos marimba. Salió guatemalteco. Güey. ¿Qué Es que la mezcal? marimba da hambre y ahorita acabamos de desayunar.
La marimba da... Dan ganas de ir a Tecpan, ¿no? Exacto. Es cierto, Nick. Dan ganas de salir para Tecpan. Vas a Exacto. tomar, ¿querés decir? No, eso es música de acá de bolos. Esa no va aquí. No los No, invoque, Lick. la la marimba a mí me gusta, pero cuando estoy almorzando, ¿verdad? Porque así da más hambre. No, bueno, pues yo así lo hago. Fíjense que trabajo con música electrónica. Yo sí la escucho, porque esa me mantiene activo. Bueno, pero regresando al tema de del valor del dinero en el tiempo, es importante que nosotros tomemos nota de este tema, que es muy bueno. Sí, el tema del valor del dinero en el tiempo. Porque ya se van a dar cuenta ustedes, ahorita que empecemos a exponer, que en el dinero nosotros podemos usar a favor el tiempo, o también el tiempo puede estar en nuestra contra, ¿sí? Puede estar a favor o puede estar en contra. Y por eso yo les voy a hacer una pregunta así un poco cauciosa. Quisiera que ustedes me respondan. ¿Por qué es mejor recibir dinero hoy que después? Por ejemplo, le dice a su cuate, le dice, mira, te voy a dar, su cuate le dice a usted, te voy a dar 1,000 quetzales, te voy a dar los 1,000 que te debo, te los voy a dar, pero no te los voy a dar hoy, sino mejor te los voy a dar mañana o te los voy a dar pasado mañana. Entonces les pregunto a ustedes, ¿por qué es mejor tener ese dinero hoy y no tenerlo hasta la fecha que esta persona dice? O sea, por ejemplo, mañana o pasado mañana. Lick, yo quería Perdón. participar. Adelante. Gracias. Sí, yo he escuchado un dicho y dice, lo comido es lo seguro, ¿no? Y creo que parte de ser un refrán o un dicho también es mucho de verdad, porque lo que tenemos hoy en mano nos permite quizá invertirlo a futuro. O sea, es mejor lo que tenemos hoy, porque nos permite invertirlo, a diferencia de tener la esperanza de que mañana o pasado me den, y ya cuando he perdido tal vez cierto tiempo para invertir ese dinero y hacer lo que genere o que sea productivo, ¿verdad? ¿Es cierto? Tienes razón en lo que dice. ¿Alguien más? También podría ser que el dinero nos puede servir para cubrir algún gasto y a la misma vez para invertirlo. Y también yo creo que la devaluación que sufre el dinero en el tiempo es muy importante tomar en cuenta eso también, porque lo que vale hoy el dinero ya no va a valer mañana por esa devaluación que va sufriendo a través del tiempo. Exacto. ¿Alguien más? Bueno, ya no hay más alumnos aquí dentro de esta sección. Lick, creo que también podría servirnos en algún momento como para pagar deudas y si uno se atrasa, eso genera intereses. Entonces, también ahí hay una parte interesante del valor del dinero. Ok. Sí, lo que ustedes dicen es muy razonable y les cuento. Es mejor recibir $1 hoy o un quetzal hoy que mañana. ¿Por qué? Porque hay dos razones fundamentales que intervienen en el uso del dinero, que es, por ejemplo, lo que es el tiempo y lo que es un término muy conocido que se llama inflación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sí, es decir, no por nada, por ejemplo, las abuelas, las amas de casa, las señoras, los señores dicen,
es que antes yo con 100 quetzales hacía muchas cosas, compraba muchas cosas, pero en la actualidad ya no me alcanza para nada. Dicen, ¿por qué creen ustedes que dicen eso? Y si eso es cierto o no es cierto. Cierto, debido a la devaluación del dinero. Eso se debe a que hay una situación de mercado llamada inflación, que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios, ¿verdad? Sostenido y generalizado de los precios. Es decir, que antes, por ejemplo, es cierto, 100 quetzales alcanzaban más porque los precios eran menores. En cambio, ahora los precios han aumentado, poco a poco van aumentando, de tal forma que el dinero se va haciendo escaso. Y a eso se le llama pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Y he ahí, ¿sí? Y he ahí la razón del por qué el dinero es más importante hoy que el día de mañana. O sea, es más importante hoy que el día de mañana. Porque cuanto más tiempo pasa, el dinero que nos van a dar va a valer menos. Aunque represente el mismo número, aunque nos den un mismo billete de $100 desde 100 quetzales, va a valer menos. Adelante, Weisman. Lick, solo un comentario para aportar ahí. Yo hace unos días estaba leyendo un artículo donde estaba leyendo que desde el 1924 casi hasta el 80 hubo una relación del dólar con el quetzal casi del 1 al 1, ¿verdad? Incluso en algún momento el quetzal fue todavía con mayor valor que el dólar. Entonces se me hace como un aporte para la clase debido a lo que estamos hablando, ¿verdad? El valor del dinero. Antes el valor que tenía nuestra moneda quizá era mayor en relación ahora debido a aspectos como la inflación y otros aspectos, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Por qué creen ustedes que el quetzal se devaluó respecto del dólar? Por la dependencia que tiene Guatemala de Estados Unidos, tal vez. Sí, ¿qué más? Lick, yo también recuerdo que hubo un aspecto que surgió cuando empezaron las políticas internacionales, cuando hubo ya una unificación de alguna forma de mercados a nivel internacional y tuvo también repercusión en las guerras que hubo en la Segunda Guerra Mundial, en los tratados que se hicieron. Estados Unidos, uno de los tratos que solicitó fue que el dólar fuera el medio por el cual se comercializaba. Entonces, también a partir de ahí, los mercados internacionales empezaron a usar también el dólar y obviamente el valor creció muchísimo más en comparación al quetzal, ¿verdad? Así es, y de otras monedas. Sí, eso es parte, y también la otra parte es que Guatemala importa más de lo que exporta. ¿Sí? Importa más de lo que exporta. Entonces, eso hace que digamos que haya más, ¿cómo les dijera yo? Sí, que existan más mercaderías que ingresen, ¿verdad? Que las que nosotros producimos. Entonces, nosotros somos muy buenos consumidores. Consumimos a todos lados, consumimos a China, a Estados Unidos, consumimos ¿cómo se llama esta otra de China? Taiwán, ¿sí? Consumimos bastante producto chino y bastante producto americano. Entonces es por eso que nosotros tenemos más importaciones que exportaciones y eso hace débil nuestra moneda. Otra de las cosas que la mantiene débil es que nosotros recibimos más dólares sin ¿cómo les llaman esto? Sin una base, sin un sustento. Por ejemplo, nosotros recibimos bastante remesa. Entonces nuestra economía está artificialmente sostenida. Es decir, que el ingreso per cápita que la gente tiene en Guatemala es principalmente un ingreso
per cápita artificial. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, se ingresa mucho dinero del que se gasta internamente, pero aquí no se produce ese dinero, sino ese se produce en el extranjero. Entonces es por eso que nuestra moneda se mantiene ahí. Por lo menos no ha sido no se ha devaluado tanto como, por ejemplo, el peso mexicano, el colombiano, el empira y las otras monedas de otros países que están mucho más devaluados, igualmente por la dependencia de países grandes y porque importan más de lo que exportan. Esa es la razón. Pero todo eso está relacionado también, y esos son los factores externos que inciden en la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Pero los factores internos que fundamentalmente son los más importantes es la inflación, ¿verdad? Que sufren los precios a lo interno. Entonces, por ejemplo, hay economías inflacionarias y hay economías hiperinflacionarias. Nosotros estamos dentro de una economía inflacionaria leve o moderada, pero hay países que son economías hiperinflacionarias, ¿verdad? Hiperinflacionarias. Es, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes ustedes que miran muchas narconovelas y películas colombianas o venezolanas? Entonces, no sé si han visto ustedes cuando dicen, estos actores dicen, bueno, ya me compré una gaseosa. ¿Cuánto te costó la gaseosa? Me costó 1,000,000 de pesos, dice. ¿Han escuchado? ¿Sí o no? Sí, Lick. ¿Verdad? No miramos eso, Lick. No, pero sí hemos escuchado. Me han contado, Lick. Sí. Ahí te hablan, Erwin. En Colombia, De adelante. Sí, de hecho, la TRM de Colombia con el dólar, por ejemplo, está en 2,000, bueno, están como en 3,000 ahorita, 3,000 pesos colombianos por $1. Así es. ¿Cómo se llama? Y los bolívares venezolanos respecto del dólar. No digamos eso. Exacto. Es porque estas empresas miren, pues, han cometido, perdón, estos países han cometido varios errores. Y uno de los errores es ellos son economías hiperinflacionarias. Es decir, que ahí sí el dinero pierde valor rápido. De hoy para mañana ya ha perdido un montón. El punto de pérdida es bien alto. El índice de pérdida de poder adquisitivo es alto. Y esto es principalmente porque estos países imprimen mucho dinero sin respaldo. Sí, entonces, por ejemplo, eso es lo que uno piensa a veces cuando no sabe de cuestiones de economía. Por ejemplo, aquí en Guatemala, alguna gente dice, pero el dinero es escaso y no alcanza el dinero, dice la gente. Entonces, bien a alguien se le podría ocurrir, bueno, ¿y por qué no mejor imprimen más dinero? Y así la gente tiene dinero, ¿verdad? Tiene un montón de dinero. Sería tan fácil eso, ¿verdad? Se imprime más dinero y se reparte a todos los pobres. Pero no funciona así, realmente no funciona así. Toda impresión de dinero debe estar sustentado, debe tener una base. Y eso es lo que pasó en Colombia y en Venezuela, que ellos imprimen dinero por montón, sin respaldo. Sin respaldo, y eso hace que al no tener respaldo, entonces haya mucho dinero en el circulante, pero que no tiene respaldo productivo. Por lo tanto, lo que se hace es acumularse en las empresas grandes. Entonces, aquí en Guatemala hay dinero, y el dinero que está es al menos en papel, es un dinero suficiente, ¿verdad? El problema es que está mal distribuido. ¿Y por qué está mal distribuido? Porque vivimos en una economía monopólica y oligopólica, que este es otro término también. Adelante, Víctor. Sí, solo tal vez usted podría ampliarnos, licenciado. Entiendo de que cuando usted dice imprimen dinero sin respaldo, anteriormente creo que se medía ese respaldo con el oro, creo yo. Así los es. países tenían por decir así, un depósito de oro y ese oro tenía una valoración.
y esa valoración era lo que respaldaba el dinero que se podía imprimir. Actualmente entiendo de que es el petróleo, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos puede mandar a imprimir lo que ellos quieran de dinero, por decirlo así, porque tienen respaldo con el petróleo que ellos producen también, ¿verdad? Entonces, pero no sé si ustedes podrían ampliarnos un poquito más sobre eso. Por ejemplo, en Guatemala, ¿qué es lo que nos respalda? ¿Sigue siendo el oro, no? No, ya no. El oro también ya no es el respaldo. El respaldo es, por ejemplo, el aumento del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Los ingresos per cápita de las personas y el aumento de la producción del país a nivel de producción y de industrialización. Ese es el principal respaldo que se usa en la actualidad, principalmente el Producto Interno Bruto. Entonces, y también algunos índices que maneja, por ejemplo, el Banco de Guatemala en cuanto a qué tanto dinero se demanda, ¿sí? Año tras año, qué tanto dinero se demanda. Porque un error que se puede cometer es imprimir bastante dinero y de esa manera aumentaría la inflación y perdería poder adquisitivo de la moneda. Entonces, un error que podría cometer Guatemala es imprimir dinero sin respaldo, como lo hace, por ejemplo, Venezuela, y entonces tendríamos bastante dinero, pero ya cuando nosotros vamos a... veríamos, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos podríamos dar cuenta, el quetzal respecto al dólar aumentaría. Es decir, por ejemplo, ya no sería 7 punto y algo de quetzales por un dólar, sino ya sería 10, 20 quetzales por que se sature el mercado con dinero sin respaldo. Adelante, Mario. Lick, pero en Guatemala nos restringe la ley monetaria, ¿verdad? En ese sentido, para que no se pueda comenzar a imprimir moneda sin respaldo. Así Que es. fue de alguna manera lo que nos pasó, como bien comentaba Weisman, creo que fue que hubo una época en que el quetzal estuvo a la par del dólar, incluso mejor valorado, pero luego por no tener, digamos, la visión de esa política fue que se comenzó a perder el respaldo del quetzal en ese momento, no tanto por las remesas, sino que porque no se tenía el respaldo para la emisión de billetes que se comenzó a tener, y fue donde comenzamos a perder paridad con el dólar. Así es. Así es. Creo que hay alguien más que levantó la mano. Adelante. Sí, solo para seguir aportando con ese tema, porque hace unos días, bueno, no unos días, sino un par de meses tal vez, escuché un webinar donde hablaban de finanzas, ¿verdad? Y hablaban de este tema de la política monetaria que emplea Guatemala también para mantener pues que la moneda no sea tan fluctuante en cuanto al dólar, ¿verdad? Pero ellos mencionaban de que, por ejemplo, cuando Guatemala, por ejemplo, en este caso de la pandemia, en donde Guatemala, pues, de alguna manera bajó en cuanto a las remesas, creo que unos meses donde las remesas bajaron, y todos pronosticaban de que el dólar, pues, iba a subir, iba a aumentar, ¿verdad? Pero decían que Guatemala, una de las cosas que utiliza dentro de la política monetaria que tiene, es que Guatemala tiene cierta reserva de N millones de dólares, ¿verdad? Entonces, cuando las remesas, por ejemplo, en este caso, que las remesas bajaron, las importaciones también tendieron a verse afectadas. Entonces, Guatemala lo que hace es venir, inyecta dólares, ¿verdad? Inyecta dólares para mantener como equilibrada esa circulación de dólares. Entonces, eso hace que la moneda se mantenga. Entonces, dentro de la política monetaria de Guatemala, es como ellos vienen de alguna manera a venir a apoyar, por decir así, esas bajas que hay, ¿verdad? Para poder mantener la moneda a como está, pues al tipo de cambio que se mantiene. Eso es cierto. Toda la razón. Eso es cierto. Es una de las políticas que maneja la Junta Monetaria para mantener el equilibrio y ese tipo de cambio que conviene. Lo que pasa que el tipo de cambio no puede variar mucho porque puede afectar. En el caso de los que importan, ¿verdad? Los que importan mercadería, les puede, afecta y a Guatemala le afectaría mucho porque como nosotros importamos más de lo que exportamos, ahora en el caso de los que exportan, pues sería mucho mejor, ¿verdad? No, perdón, sería al revés.
Vamos a ver, porque son, vamos a ver, por un quetzal. Sí, exacto. Si digamos que variara aumentara el tipo de cambio, por ejemplo, de 10 quetzales por $1, ¿verdad? De 10, así como está el euro. 10 quetzales por $1. Para los que importan, les iría, sí, les afectaría porque recibirían por así tendrían que dar más quetzales. Tendrían que dar más quetzales para $1. En cambio, a los que exportan, pues les iría mejor porque recibirían más quetzales por el dinero por los productos que ellos transfieren a otros países. Entonces no pueden variar mucho el tipo de cambio porque eso afecta directamente a la economía de Guatemala. Entonces conviene que las cosas se mantengan así como están. Pero todo esto está relacionado a la inflación, a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿verdad? Que la moneda se va depreciando. Que realmente ya nos fuimos por ese tema, pero en realidad el tema aquí es el valor del dinero en el tiempo. Y pues varios de estos cálculos de estos temas ya los hemos visto nosotros o ustedes ya lo han visto en otros cursos, como es en el curso de matemática financiera. Que realmente aquí se van a aplicar anualidades, interés compuesto, anualidades, dentro de otros cálculos, ¿verdad? Pero acá ya no importa tanto cómo se calcula, ¿verdad? Cómo se hace el procedimiento, sino qué decisiones se toman respecto de el uso del dinero. Por ejemplo, dice, valor futuro versus valor presente. Suponga que una empresa tiene la oportunidad de gastar o invertir $15,000. Suponga que una empresa tiene ahora la oportunidad de invertir $15,000, que le producirá 17,000 distribuidos durante los siguientes 5 años, como se indica a continuación. Año 1 le va a devolver 3,000. Año 2 va a recibir 5,000. Año 3 va a recibir 4,000. Año 4, 3,000 y año 5, 2,000 para hacer un total de 17,000 quetzales. Entonces, la pregunta ¿es esta una buena inversión? Y entonces la respuesta evidente podría ser que sí, porque la empresa invierte 15,000 y recibe 17,000. Pero hay que recordar que el valor de los dólares que la empresa recibe en el futuro va a ser menor que el valor de los dólares que invierte hoy. De modo que no está claro si la entrada de los 17,000 es suficiente para justificar la inversión inicial. Bueno, en cuanto a este ejemplo, también lo vemos nosotros en la vida real. Por ejemplo, cuando usted pone sus ahorros en el banco, dice usted, voy a ahorrar mi dinero porque de repente me va a servir más adelante, entonces lo voy a meter a un banco. Voy a ahorrar 100 o 200 mensuales para ir acumulando dinero. La pregunta es, ¿creen ustedes que vale la pena ahorrar en un banco, sí o no? Y yo les voy a preguntar para los que ahorran, ¿cuánto les pagan de interés por el dinero que ustedes ahorran? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero o qué tasa de interés les pagan a ustedes? Casi nada. Casi Las nada. tasas de interés pueden estar en 1.75 hasta un máximo de un 2.75 o 3%. ¿Anuales o mensuales? Pueden ser anuales capitalizables mensualmente. Pero eso también difiere del tipo de cuenta. 25% mensual. Ok, a ver, escuché, depende del tipo de cuenta.
Sí, porque por ejemplo cuando son a inversión a plazo fijo, por ejemplo, es un poquito más, pero igual, o sea, ahí yo tengo una cuenta que creo que son el 6% anual y en otra que es el 3.5, ¿verdad? Anual. Pero eso ya es un plazo. Ahí quizás sí. ¿Capitable mensualmente o Trimestralmente. trimestralmente? Ujú. Es decir, que el interés se lo suma al capital y sobre eso le calculan el nuevo interés o sobre el Correcto. capital. No, como usted decía, al trimestralmente lo suman al capital y sobre eso calculan el nuevo interés. Ok. Bueno, entonces fíjense ustedes, ese es el negocio de los bancos, ¿verdad? Porque usted viene y deposita su dinero y entonces a usted le dan una tasa de un 2%, 3%. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos puntos porcentuales creen ustedes que pierde de poder o de valor adquisitivo de la moneda el dinero anualmente? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen ustedes? Solo calculando así, haciendo una inferencia. Bueno, les cuento. En Guatemala más o menos el índice que le llaman de precios del consumidor o pérdida del poder adquisitivo de la moneda está entre el 1% y el 2% anuales. Quiere decir que si usted guarda su dinero, pues está bien, ¿verdad? Que lo guarde en el banco porque prácticamente solo lo está guardando. Solo lo está guardando, si le pagan 2% o un 1.50%, solo lo está guardando y de hecho le está dando capital al banco para que lo invierta en créditos, porque el banco sí sabe. Adelante. Disculpe, entonces tendríamos que analizar ese índice comparado con La tasa con de la interés. inflación, ajá, Así es. para saber si efectivamente conviene o no tener la plata en el banco o en el colchón, ¿verdad? Así es. De hecho, van a ver. Pero aún en el colchón creo yo que se pierde más porque en el colchón no le está ni generando el 0 punto y algo por ciento o lo que digamos. Es más, si lo tenemos guardado en el colchón, si al final del año ya perdió ese valor el dinero que tenemos guardado. Vean, pues, y aquí no es tan complicado ir a otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, no es tan difícil encontrar eso. Vean, aquí está. La tasa de variación anual del IPC en Guatemala en julio de 2020 ha sido del 2.9%. ¿Qué significa? Que hubo un 2.9% de inflación, señores. Es decir, si ustedes le están pagando 2% el banco, quiere decir que ustedes, en lugar de ganar, están perdiendo. Están perdiendo. Pero lo que sí es cierto es que están apoyando solidariamente a la economía porque le están dando dinero al banco para que preste a otros. Y el banco saque por lo menos unos 10-12% de ganancia bruta y genere empleos. Entonces, en eso sí es favorable ahorrar, ¿verdad? Pero realmente el ahorro sí es muy desmotivante aquí en Guatemala, porque son cantidades mínimas que a veces no superan el IPC o el índice de inflación en Guatemala, vean que es el 2.9%. ¿Qué les parece? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Cuenten. No, yo no lo sabía, en realidad no sabía que se podía medir y comparar ese índice. Pero sí, como usted bien dice, es bien desmotivante. Ya con esta información, decidir dejar la plata en el banco, ¿verdad? Es mejor invertirla en cualquier otro proyecto, aunque genere poca renta, pero va a ser aún más rentable que una cuenta de ahorro. Así es. Por eso les cuento que yo
Yo generalmente no ahorro en el banco, porque desde hace mucho tiempo cuando veo que no favorece, pues, sino lo que hago es mejor invertir el dinero. Adelante, Víctor. Sí, yo tampoco sabía eso, Lick, interesante, ¿verdad? Porque al final eso le sirve a uno también para hacer, como bien dice Mario, un análisis, ¿verdad? De qué conviene más. Y me llama la atención de que esto que usted mostró ahí o está buscando, dice que es de un mes. Así es. Se A suman la la gran, de todos los meses, digamos, por ejemplo, julio, agosto, y al final se saca un periodo, un promedio, pero generalmente el promedio va a estar en esto, entre 2.5 y 3. Sí, la verdad que sí. Lo que deberíamos de hacer es proponer que le den la vuelta, ¿verdad? Que lo que nos cobran en posibles préstamos, que nos lo paguen en ahorros. Sí, exacto. Sí, entonces, pues ahí está. Y este dato lo tiene que saber un administrador financiero, lo tiene que saber un gerente financiero, un administrador de empresas. ¿Por qué? Para ser más celoso en cuanto al cobro de créditos, ¿sí? Porque un quetzal que se tenga hoy vale más que un quetzal que se tenga mañana. O sea, el tiempo es valioso en cuanto al dinero. El dinero en el tiempo, si nos toca cobrar, conviene que, digamos que si nos toca cobrar, va en nuestra contra. Y si nos toca pagar, va a nuestro favor. ¿Sí me di a entender? Es decir, en cuanto a cuentas por cobrar, el dinero va en nuestra contra. Perdón, el tiempo va en nuestra contra. Y en cuanto a cuentas por pagar, el dinero va a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si digamos que nosotros alargamos y alargamos y alargamos eh, el tiempo de cobro, es un dinero que nosotros no tenemos disponible y que es nuestro capital de trabajo, que no lo podemos invertir en más inventarios, que no podemos vender más inventarios, que no podemos generar rentabilidad. En cambio, en cuanto a pago, sí, porque un dinero que no paguemos hoy a nuestros proveedores, con un día que no tengamos, es un día más que nosotros tenemos para poder maniobrar con ese dinero a nuestro favor. Entonces, por eso, respecto de esto, valor futuro y valor versus valor presente del dinero. Entonces, yo así, sin tanto cálculo, sin tanto, podría decirle a este señor que no le conviene hacer esa inversión o ese depósito en el banco, porque en 5 años solamente va a ganar $2,000, ¿verdad? $2,000. Va a invertir 15,000 y en 5 años va a recibir $17,000. Entonces, es un dinero que para mí, que de acuerdo al IPC que se maneja a nivel de todos los países, estos $15,000 valen lo mismo que van a valer $17,000 dentro de 5 años. Así de sencillo. Entonces no es aconsejable o no es rentable esa inversión. No es rentable. No es rentable esa inversión. Ya cuando la vamos a desmenuzar, vamos a ver que es de un interés de 2-3%, como un tipo ahorro, ¿va? Entonces no conviene. No convienen ese tipo de inversiones. Realmente, antes de hacer nosotros una inversión tenemos que evaluar si recuperamos primero. Para poder saber cuánto realmente ganamos, tenemos que descontarle la tasa de IPC, de pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Tenemos que descontarla para ver. Luego de eso, entonces ya tenemos como que la ganancia bruta. Después hay que quitarle los costos de producción, los gastos de operación y todo. Y entonces ya vemos si realmente hay una ganancia o no. Entonces, por eso es importante que una inversión larga arroje un valor alto para que así realmente valga la pena. Es por eso que los bancos a nosotros cuando nos dan préstamos nos dan 14, 15%, 19%, 21%, porque ellos saben muy bien que en primer lugar el dinero que hoy están dando, ya cuando lo reciban al final no va a tener el mismo valor. Y además ahí cubren sus riesgos también. Hay algunos bancos que en los primeros 2, 3 años, dependiendo de cuántos años ustedes soliciten, ya han recuperado el capital, ¿verdad? Ya han recuperado la inversión, entonces ya han reducido los riesgos.
Son cosas que se dan en el mundo de las finanzas y que esto también de saber el valor del dinero en el tiempo nos va a servir para tomar buenas decisiones dentro de las empresas. Entonces, no sé si existen más dudas, comentarios o sugerencias, jóvenes. No, Lick. Todo claro, como el chocolate. Sí, Lick, gracias. Ok. Todo claro. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar hoy la presentación. Vamos a seguir la siguiente semana con este mismo tema. Vamos a ver si dejamos una tarea, vamos a revisar la guía y les vamos a, como siempre, a notificar por las vías que corresponden en el Blackboard y luego un aviso en el grupo de WhatsApp. Así que tengan un excelente día y hasta la próxima. Gracias, Lick. Gracias, Buen Lick. día. Gracias, Lick. Compañeros, buena tarde. Gracias, Lick. Hasta pronto.